Vamos a aprender el método general para dibujar polígonos regulares de cualquier número de lados dada la medida de su lado L. Lo primero que vamos a hacer va a ser dibujar una recta horizontal en la parte inferior del dibujo. Sobre esta recta marcaremos un punto cualquiera, que será el punto A, y que va a ser vértice del polígono buscado, el primer vértice. Sobre esta recta horizontal y a partir del punto A vamos a trasladar con la ayuda del compás la medida del lado y así obtendremos el segundo punto, segundo vértice del polígono buscado, el vértice B. A continuación vamos a dibujar el hexágono regular dada la medida del lado AB, del lado L. Para ello dibujamos dos arcos, cuyo radio será el lado L y cuyos centros serán los puntos A y B. Estos dos arcos se van a cortar en un punto, que llamaremos con la letra O, y que va a ser centro del hexágono que queremos dibujar. Ya solo nos queda colocar los 6 lados del hexágono sobre la circunferencia cuyo centro es O. No es imprescindible dibujar este hexágono, pero el hacerlo, en este primer caso, nos va a ayudar a comprender el método. Una vez entendido, no necesitaréis dibujarlo. Pero sí tendremos que hallar el centro O. Ese punto sí que es imprescindible y a continuación vais a ver por qué. Seguimos dibujando el hexágono, colocamos todos sus vértices, comprobamos que el último vértice llega justo al punto A, es decir, esa es la comprobación de que hemos trabajado con precisión. A continuación, con la ayuda de esta escuadra, con una regla, dibujamos los lados, uniendo los vértices hallados previamente. Bien, ya tenemos el hexágono. A continuación, el siguiente paso va a ser dibujar una recta perpendicular al lado AB que pase por el centro O, por el punto O, la prolongamos hacia arriba. En este caso esta recta va a ser, por la disposición del lado AB, vertical. Esta recta va a cortar a la circunferencia anterior en un punto que llamaremos T. Bien, pues el siguiente paso va a ser dividir el radio OT en 6 partes iguales. Para esto vamos a utilizar el teorema de Tales. Medida cualquiera del compás, recta con cualquier inclinación que nazca de T y situamos esa medida cualquiera del compás 6 veces. Tres, 4, 5. Estas medidas se pueden tomar también con la regla, con 1 centímetro, 2, el que mejor me convenga. Ahí tenéis la sexta medida. Hasta aquí sería la forma normal de dividir el segmento OT en 6 partes iguales, pero nosotros vamos a ir un paso más allá.
vamos a poner esta medida 4 veces más. Al final del ejercicio veréis el motivo. Lo colocamos una 7ª vez. Ocho. 9. Y ahí veis cómo hemos colocado la medida número 10. Vamos a numerarlas para no confundirnos. Y vamos a continuar como si estuviéramos dividiendo el segmento OT en 6. Es decir, nos centramos en la medida número 6 y la unimos con el punto O. Y a partir de ahí, paralelas a esa unión, que pasan por los puntos de corte 5, 4, 3, 2 y 1. Esta operación la debéis hacer con escuadra y cartabón. Nosotros, con el software con el que hacemos los vídeos, lo hacemos con esta escuadra con transportador incorporado. Bien, ya tenemos el radio dividido en 6 partes iguales. Pero nosotros, a continuación, vamos a situar unas divisiones de ese mismo tamaño que pasen por 7, por 8, por 9 y por 10. Es decir, paralelas a esa unión, vamos a dibujar otra que pase por 7, otra que pase por 8, otra que pase por el punto 9 y finalmente otra que pase por el punto 10. Bien, a continuación, como veis, esas últimas divisiones que hemos hecho sobre la recta vertical anterior, las vamos a numerar C7, C8, C9 y C10. ¿Qué son esos puntos? Pues esos puntos son centros donde yo podría inscribir un polígono regular del lado AB, centros de circunferencias que siempre van a pasar por ese lado AB. Debajo de C7 tenemos O. Ese O sería C6, centro del hexágono, como podéis ver. Y debajo C5, aunque no lo hemos indicado, y C4 y C3. Es decir, que siempre a esa distancia que es 1/6 del radio OT, va a estar la separación de centros de un decágono a un eneágono, a un octógono, a un heptágono, etc. Si nosotros queremos dibujar un polígono de, por ejemplo, 14 lados, lo que haremos será poner esa medida hasta el número 14. Con este método podemos dibujar polígonos de cualquier número de lados. Todas las paralelas que hemos hecho no son imprescindibles. Nosotros la que nos interesa es siempre la número 6, que uniremos con O, y luego la del número de lados del polígono que queremos hacer. Que haremos una paralela al 6O que pase por dicho número y así obtendremos el centro de la circunferencia que a nosotros nos interesa. Nosotros, en el ejemplo que nos ocupa, vamos a dibujar un eneágono, es decir, un polígono de 9 lados, con lo que el centro que nos interesa es C9. Bien, pues con centro en C9 vamos a dibujar la circunferencia en la que se inscribirá el eneágono, que como os he dicho anteriormente, va a pasar por A y por B. Dibujamos dicha circunferencia y ahora llega un momento clave del ejercicio, ya que
Como el proceso es un proceso largo, laborioso y con bastantes operaciones, es posible que nos encontremos en este punto con que hay algunos problemas de precisión, porque ahora llega el momento en el que tenemos que encajar el lado tantas veces como lados tiene el polígono, en nuestro caso 9 veces. Vamos a ver si nos encaja bien. Con el compás tomamos la medida de AB y la vamos situando sobre la circunferencia. En nuestro caso, y en todos los casos en los que el polígono tenga un número impar de lados, el vértice superior se va a colocar sobre la vertical que pasa por O. Así que este va a ser un buen punto para comprobar si estamos trabajando con precisión. Hemos colocado 4 lados y el quinto va a ser el que debería ajustarse a dicha vertical. Veis que prácticamente se ajusta con exactitud. Eso es un indicativo de que estamos trabajando bien. Seguimos colocando los lados. Ahí veis el octavo lado. Y por último, el eneágono, y que resulta ya la comprobación definitiva de que me cierra bien, si me da exactamente en el punto A, que como veis coincide. Ya tengo los vértices de mi eneágono. Colocamos sus letras, A, B, C, D, E, F, G, H, I, y ya solo nos queda unir los vértices para terminar de dibujar nuestro polígono. B con C, C con D, D con E con el punto F, F con G. Os recuerdo que una vez comprendido el método, no es imprescindible dibujar el hexágono. El hexágono lo necesitamos fundamentalmente para hallar el punto O, es decir, el centro de la circunferencia en la que se inscribía. Pero una vez obtenido no es necesario dibujarlo, así como que tampoco es imprescindible dibujar todas las divisiones del teorema de Tales aplicado anteriormente, únicamente la número 6 y la del número de lados que nosotros queremos hacer. Bien, ahí ya tenéis el eneágono regular dada la medida de su lado. Vamos a dibujar un triángulo equilátero dada la medida del lado. Como podéis ver, nos van a dar el segmento A igual a B igual a C. Esto es porque los triángulos equiláteros tienen sus 3 lados iguales. Lo primero que haremos será dibujar una recta horizontal, la parte inferior, sobre la cual se apoyará el triángulo que vamos a dibujar. Vamos a marcar un punto a la izquierda de esta recta que va a ser el primer vértice del triángulo. Lo llamamos A mayúscula. A continuación, con el compás, vamos a coger la medida del segmento que me dan como lado. Pinchamos en un extremo y abrimos hasta que pase justo por el otro extremo. Con esa apertura pinchamos en el punto A
y dibujamos un primer arco. Este primer arco corta a la recta que habíamos dibujado en un punto que va a ser el segundo vértice del triángulo buscado. A continuación, con la misma apertura de compás, vamos a pinchar en dicho punto y vamos a dibujar un segundo arco. Al tener la misma apertura, va a pasar por A y va a cortar al arco anterior en un tercer punto, el punto C. Ya tenemos el triángulo equilátero buscado, con sus 3 lados iguales y sus 3 ángulos iguales. Al ser los 3 ángulos iguales, en consecuencia, ellos miden 60 grados, ya que la suma de los 3 ángulos de un triángulo siempre ha de ser 180 grados. Nombramos los lados. Vamos a dibujar un cuadrado dada la medida de su lado. Lo primero que haremos será dibujar una recta horizontal en la parte inferior del dibujo. En la parte izquierda de esta recta marcaremos un punto, primer vértice del cuadrado. A continuación, con el compás, trasladaremos la medida del lado sobre la recta horizontal a partir del vértice A. Así hallaremos el primer lado del cuadrado sobre dicha recta horizontal y el segundo vértice, el vértice B. A continuación vamos a dibujar una semirrecta perpendicular a la recta horizontal que pase por el punto A. Esto lo podríamos hacer con escuadra y cartabón, pero vamos a ensayar el método del compás. Este método consta de 4 arcos, los 4 con el mismo radio. El primero con centro en A, que cortará la recta horizontal en un punto que llamaremos punto 1. A continuación, con el mismo radio y centro en 1, dibujaremos otro arco, que cortará al primer arco en el punto número 2. Después de este, dibujaremos un tercer arco, con centro en 2, que cortará al segundo arco en el punto número 3. Y a continuación, dibujaremos un cuarto arco, con centro en 3, que cortará al arco anterior en el punto número 4. Este es el método del compás para dibujar perpendiculares. Unimos A con el punto 4 y ya tenemos la perpendicular. La prolongamos, ya que sobre esta semirrecta se va a situar otro de los lados del cuadrado. A continuación, con la medida del lado, dibujamos un arco con centro en A. Así obtenemos otro de los vértices del cuadrado sobre la vertical. Con este mismo radio y centro en B, vamos a dibujar otro arco. Y con este mismo radio y centro en el vértice hallado anteriormente, ese tercer vértice al que aún no le hemos puesto su letra, vamos a dibujar otro arco, que va a cortar al arco anterior, en el que va a ser el cuarto vértice del cuadrado. En este caso va a ser el vértice C. El otro era el D, y ya solo nos queda regruesar los lados del cuadrado. A con B, B con C, C con D y finalmente D con A. Ya tenemos el cuadrado que me pedían. Vamos a dibujar un pentágono regular dada la medida de su lado.
Lo primero que haremos será dibujar una recta horizontal. Sobre dicha recta horizontal vamos a situar un punto, que llamaremos A, y será el primer vértice del pentágono. Sobre este punto A colocaremos la medida del lado. La trasladaremos con el compás y pinchando en A hallaremos un segundo punto, que será el segundo vértice del pentágono que buscamos. Lo llamaremos con la letra B mayúscula. Vamos a marcar este primer lado, regresándolo. Bien, a continuación vamos a hallar la mediatriz del lado AB. Para ello, recordamos que dibujamos dos arcos, uno con centro en A y otro con centro en B, que tengan el mismo radio y que éste sea mayor a la mitad del lado, para que de este modo se corten entre sí. Dibujamos el segundo arco, que corta el primero en dos puntos. Unimos dichos puntos y ya tenemos la mediatriz, que recordamos que es la recta perpendicular al segmento, pasando por su punto medio. Este punto medio lo marcaremos con la letra M mayúscula. A continuación vamos a dibujar una semirrecta que pase por B y que sea perpendicular al lado AB. Sobre dicha semirrecta vamos a trasladar la medida del lado. Pinchamos en B, tomamos el radio AB y dibujamos un arco que va a cortar a la vertical en un punto que llamaremos con la letra P. A continuación, con centro en M y radio MP, dibujaremos un arco que corta a la horizontal dibujada al principio en un punto, que vamos a llamar Q. La medida de AQ es la medida de la diagonal del pentágono. Pinchamos en A con radio AQ y dibujamos un arco. Este arco va a cortar a la mediatriz en un vértice que también será vértice del pentágono buscado. Con este mismo radio y centro, en este caso en B, dibujaremos un segundo arco. A continuación, tomamos el radio AB y dibujamos un arco con centro en A. Este arco va a cortar al arco anterior en un punto que va a ser otro vértice más del pentágono que buscamos. Ya solo falta uno, que sería con este mismo radio, pero centro, en este caso en B, dibujamos otro arco que corta al arco grande anterior en el quinto punto que buscamos. Lo llamamos C, de arriba D, E, y ya tenemos los 5 vértices del pentágono. Unimos B con C, C con D, D con el punto E y por último E con A. Ya tenemos el pentágono regular dada la medida del lado. Vamos a dibujar el hexágono regular dada la medida de su lado. Este es el único caso, el del hexágono regular, en el que
se calcula igual dada la medida de su lado o inscrito en una circunferencia, ya que la circunferencia en la que se inscribe tiene igual radio que la medida del lado. Bien, dibujamos una recta horizontal sobre la que marcamos un punto A, primer vértice del hexágono buscado. A continuación, con el compás trasladamos la medida del lado y hallaremos así el segundo vértice, que será el vértice B. Marcamos el lado AB como lado definitivo del hexágono, regruesándolo. A continuación, con el compás pinchando en A y con radio AB, dibujamos un arco. Con este mismo radio, pero en este caso centro en B, dibujamos un segundo arco, que va a cortar al primero en un punto. Hasta aquí sería como hallar un triángulo equilátero, dada la medida de su lado. Pero en este caso, este punto no va a ser un vértice, sino va a ser el centro de la circunferencia en la que se va a inscribir el hexágono. Como veis, tiene la misma medida que el lado que me dan. A continuación, con dicha medida del lado, que es la misma que el radio, vamos a marcar un tercer punto en la circunferencia, que será punto también del hexágono. Con esa misma medida y con el compás marcaremos un cuarto punto y así sucesivamente iremos calculando todos los vértices del hexágono que buscamos. Si hemos trabajado correctamente, al final se nos cerrará, es decir, el último punto enlazará con el primero. ¿Veis qué es lo que ocurre? Marcamos cada punto con su letra, A, B, C, D y ya solo nos queda marcar cada uno de los lados del hexágono que buscamos. Vamos a dibujar el heptágono regular dada la medida de su lado L. Recordamos que el heptágono es el polígono de 7 lados. Lo primero que haremos será dibujar una recta horizontal cualquiera en la parte inferior del dibujo. Marcaremos en dicha recta un punto cualquiera a partir del cual trasladaremos la medida del lado, obteniendo así el siguiente punto, segundo vértice del heptágono, que va a ser el vértice B. Ya tenemos el primer lado situado del heptágono. A continuación, el siguiente paso va a ser dibujar una semirrecta que partiendo del punto A tenga 30 grados con la recta horizontal. Vosotros lo podéis hacer con la ayuda del cartabón. Yo lo haré con esta regla con transportador incorporado. A continuación, pasando por el punto B, voy a dibujar
una recta perpendicular a la horizontal dibujada anteriormente, que se va a cortar con la anterior en un punto que llamaré con la letra N. El siguiente paso va a ser dibujar un arco con centro en A y radio AN. A continuación, vamos a dibujar la mediatriz del lado AB. Dibujamos los dos arcos de igual radio que se cortan en dos puntos que unidos me dan la mediatriz. Bien, pues esta mediatriz va a cortar al arco dibujado anteriormente en un punto que vamos a llamar con la letra O y que va a ser la circunferencia en la que el heptágono se va a inscribir. Pinchamos en O, abrimos el compás hasta el punto A o hasta el punto B, es igual, y dibujamos dicha circunferencia. Bien, pues ahora tomamos con el compás la medida del lado, es decir, la medida AB, y si hemos dibujado con precisión y correctamente, esta medida va a entrar 6 veces más, hasta completar un total de 7 veces. Ahí tenemos la tercera. Ahí tenemos la cuarta. Este vértice debería coincidir, si hemos actuado correctamente, con la prolongación de la mediatriz. Seguimos con el compás. Ahí tendríamos el último vértice y por último nos queda comprobar la precisión del ejercicio comprobando que el último lado mide lo que tiene que medir. Es decir, que pinchando en el último vértice con el compás llego hasta el vértice de origen, el vértice A. Esto es prueba de que hemos trabajado con precisión. Pues ya solo nos queda, con una línea más gruesa, unir los vértices y ponerles su letra correspondiente: A, B, C, D, E, F y G. Vamos uniéndolos. Con un grueso mayor y ya habríamos terminado el ejercicio. Este es el heptágono regular dada la medida de su lado L. Vamos a dibujar el octógono regular dada la medida de su lado L. Lo primero que haremos será dibujar una recta en la parte inferior del dibujo, una recta horizontal, sobre la que situaremos un punto cualquiera A, que será el primer vértice del octógono. Sobre este punto A vamos a colocar la medida del lado con la ayuda del compás. Cogemos la medida del lado, pinchamos en A y obtenemos un segundo vértice del octógono, el vértice B. Ya tenemos el primer lado situado. El siguiente paso va a ser dibujar la mediatriz del segmento AB. Recordamos que para dibujar la mediatriz de un segmento dibujábamos dos arcos con centros en los extremos del segmento y radios iguales, y cualquiera siempre que sean mayor a la mitad, ya que han de cortarse entre sí. Estos dos arcos que se cortan entre sí en dos puntos, que uniéndolos obtenemos la mediatriz. Bien, ya tenemos la mediatriz de AB, que corta a dicho segmento AB en un punto que llamaremos M, y que va a ser centro
de un arco de circunferencia cuyo radio va a ser desde A hasta M y que va a cortar a su vez en la mediatriz anterior en un segundo punto que llamaremos N, que a su vez va a volver a ser centro de un arco de circunferencia, en este caso con radio AN. Bien, pues este arco de circunferencia también va a cortar a la mediatriz en un punto que llamaremos O, y que es un punto clave en el ejercicio, ya que O va a ser el centro de la circunferencia en la que el octógono que buscamos se va a inscribir. Bueno, pues pinchamos en O y abrimos para dibujar esta circunferencia hasta el punto A o hasta el punto B. Dibujamos la circunferencia y ya prácticamente hemos terminado el ejercicio, ya que lo que nos queda es situar la medida del lado L, es decir, del lado AB, 8 veces en la circunferencia. La primera es el propio lado AB, ahí veis la segunda, vamos pinchando con el compás. En este momento se va a ver la precisión y la corrección del ejercicio. Si hemos trabajado con precisión y correctamente, llegaremos justo de vuelta al extremo o al vértice A del octógono. Los pequeños fallos de precisión en el ejercicio pueden hacer que en vez de llegar al extremo A, me falte un poco para llegar, me quede corto o me pase un poco. Esto se puede deber a razones como no tener suficientemente afilado el compás, calidad de los instrumentos de dibujo, etc. Bien, ahí veis que la última medida va a llegar con exactitud al punto A, muestra de que hemos trabajado con precisión. Ya tenemos los 8 vértices del octógono, les ponemos sus letras correspondientes, A, B, C, D, E, F, G y H, y ya me queda pues dibujar el octógono en sí. Con un grueso de línea mayor, ya voy uniendo A con B, B con C, C con D, F con G, G con H y cerramos el octógono uniendo con el punto de partida A. Ahí tenéis el octógono regular dada la medida de su lado L. Vamos a dibujar el eneágono regular dada la medida de su lado L, que como veis aparece en la parte superior izquierda de la pantalla. El primer paso va a ser dibujar una recta horizontal en la parte inferior del dibujo y sobre la que en su parte izquierda vamos a marcar un punto, que será el punto A. A continuación, con la ayuda del compás, vamos a transportar la medida del lado sobre la horizontal a partir del punto A. Así obtendremos el punto B. A continuación, con esa misma colocación del compás, pinchando en A y abriendo hasta B, dibujamos un arco hacia arriba. Y con esa misma apertura vamos a dibujar un segundo arco.
esta vez con centro en el punto B. Estos dos arcos se van a cortar en un punto que llamaremos con el número 1. El siguiente paso va a ser calcular la mediatriz del lado AB. Como estamos situados en la parte inferior del dibujo, no lo vamos a hacer de la forma tradicional, sino por el segundo método. Ya tenemos los dos primeros arcos que generan el punto 1. A continuación cierro un poco más el compás con una apertura cualquiera, siempre que ésta sea mayor a la mitad, y dibujo dos arcos. Uno con centro en B, que es el que veis, y otro con centro en A. Me da un segundo punto que, unido con 1, me da la mediatriz de AB que prolongo hacia arriba. A continuación vamos a dibujar el triángulo equilátero que forman los puntos A, B con el punto 1, como veis en pantalla. El siguiente paso va a ser calcular la mediatriz del segmento 1B. Dibujamos el primer arco con centro en 1 y el segundo arco con centro en B. Recordamos que estos dos arcos tienen una apertura cualquiera del compás. Se cortan en un punto que, unido con A, me da la mediatriz. Bien, esta mediatriz la estaba buscando, ya que estaba buscando el punto medio del lado 1B. Ese punto medio lo llamamos con la letra M. El siguiente paso va a ser dibujar un arco de circunferencia tomando como centro el punto 1 y abriendo el compás desde 1 hasta M, abriendo hasta el punto M. Dibujamos un arco hacia arriba hasta que me corte a la mediatriz del lado AB. Bien, este es un punto importante del ejercicio, lo llamamos con la letra O y va a ser el centro de la circunferencia en la que se va a inscribir el eneágono cuyo lado es L o cuyo lado es AB. Con lo que vamos a dibujar dicha circunferencia, centro en O y radio desde O hasta A o desde O hasta B. Ahí tenéis la circunferencia. A continuación, ya solo me queda meter el lado en la circunferencia 9 veces. Como veis, la primera vez ya está metido, que es AB. Cogemos esa medida con el compás y vamos colocando el lado ahí veis el segundo. Este es el momento en el que los fallos de precisión nos van a delatar, ya que si hemos tenido fallos de precisión significativos, no nos cerrará el polígono, o nos faltará un poco o nos sobrará. Ahí veis el cuarto lado. El quinto es importante porque ahí ya puedo ver qué tal voy con la precisión. El quinto teóricamente debería cortar al punto en el que la mediatriz de AB corta la circunferencia, que como veis es lo que sucede. Es símbolo de que estamos trabajando con bastante precisión. Séptimo lado, vamos con el octavo. Y por último el noveno, que si hemos trabajado, repito, con precisión, llegaremos justo al punto de comienzo, es decir, al punto A. Como veis, nos cierra bien. Nombramos cada punto con una letra: A, B, C, D, E, F, G, H, I. Y ya vamos uniendo. De G a F,
y de G a H. De H a I. Y de I al punto A. De D hasta E. Y por último cerramos el polígono uniendo desde el vértice E hasta el vértice F. Bien, aquí lo tenéis, el eneágono regular dada la medida de su lado.